tocó a mi equipo es el síndrome de abducción dolorosa del hombro. Bueno, comenzaremos diciendo ¿qué es el dolor del hombro? Bueno, esto lo podríamos definir como el conjunto de síntomas que se encuentran en esta área del cuerpo acompañados de dolor y impotencia funcional independientemente de la articulación escapulohumeral. Podríamos decir también que el hombro puede hacer distintos movimientos como lo es la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa y la circunducción. En esta región debemos considerar que existen 5 articulaciones, de las cuales 3 tienen características propias de una articulación y 2 son denominadas funcionales. ¿Cuáles son las primeras 3? La articulación esternoclavicular, la acromioclavicular y la glenohumeral. También podríamos decir que el hombro doloroso tiene una recacinomía, de la cual les podríamos decir que el síndrome del hombro doloroso, la enfermedad de Dupley, el síndrome de los manguitos rotadores y la periartritis escapulohumeral. Bueno, la definición del síndrome de abducción dolorosa del hombro. Ese también es llamado el pinzamiento de manguitos rotadores, y este es el resultado de una compresión mecánica del manguito de los rotadores en posición anterior e inferior del acromion, especialmente cuando este es llevado hacia el frente o en flexión con rotación interna. En el síndrome de abducción dolorosa del hombro se identifican causas intrínsecas y extrínsecas, de las cuales las intrínsecas suelen ser dadas por lesiones articulares degenerativas o traumáticas, y en cambio en las extrínsecas pueden ser dadas por, digamos que, anomalías en la anatomía propia de la persona. Hablando de su clasificación, esta se divide en 3 etapas. La primera es la etapa 1. Esta ataca a jóvenes menores de 25 años, así como también se caracteriza por edema, inflamación, así como también hemorragia del manguito de los rotadores. Cabe destacar que en esta etapa no necesita algún tratamiento quirúrgico y es reversible. En la segunda etapa, en esta ataca jóvenes de entre 25 y 40 años y existe una lesión y puede progresar a tendinitis o fibrosis. En esta sí se necesita lo que es tratamiento quirúrgico. En la última etapa, que es la etapa 3, ataca a personas mayores de 40 años y existe un cambio en el arco coracoacromial. Hablemos un poco entonces acerca de la etiología y patogenia del síndrome de abducción dolorosa del hombro. Comencemos entonces con la etiología. Tenemos 3 factores que podrían estar causando directamente la afección sobre los tendones del manguito de los rotadores. El primero de ellos está relacionado con traumatismos directos sobre el hombro. En este caso, evidentemente, por la compresión, pues se forma la afección. En segundo punto, tenemos las actividades relacionadas con el lanzamiento, atletas sobre todo, que tienen deportes que estén involucrados directamente sobre este tipo de acciones, podrían desarrollar la afección. Por último, malformaciones de la cintura escapular evidentemente llevarán a una compresión y pues se formará también la afección. Ahora, muy bien, tenemos también algunos factores que predisponen y que están directamente relacionados con mayores afecciones cuando una persona pues ya presenta este síndrome. Algunas de ellas y de las que se ha denotado con mayor prevalencia es el alcoholismo y el tabaquismo. También tenemos por ahí la diabetes mellitus tipo 2. También tenemos por ahí la obesidad. Ahora, muy bien, hay algunos que podrían estar más relacionados con otras circunstancias. Por ejemplo, en el caso de pacientes mayores a 40 años que por desgaste y por descalcificación o mayor calcificación, dependiendo del caso, podría ocasionar que la alteración sea mayor. Y por último, en pacientes que tienen antecedentes de artritis reumatoide, pues tenemos una mayor prevalencia de presencia de este síndrome. En relación entonces a la patogenia, tenemos que el síndrome de abducción dolorosa del hombro está causado por una compresión mecánica directamente sobre los tendones del manguito de los rotadores. De modo que el acromio en la parte anterior inferior se comprime directamente sobre el troquín y el troquíter, y esto causa pues las afecciones que ya tenemos, ¿no? Este síndrome puede ser clasificado en 3 fases de acuerdo a la cronicidad.
En la fase número 1 tenemos un dolor localizado directamente sobre el hombro, pero que puede irradiar desde la V deltoidea y que más allá pues llega hasta el hombro y hacia la mano también. En la fase número 2 tenemos una fibrosis. Esto ocurre porque la afección continúa. ¿Okay? Entre más tarde en tratarse, la compresión y roce del acromio produce una fibrosis. Pero esta fibrosis llevará a la formación de una reacción cálcica, de modo que al aumentar esta reacción cálcica sobre el nodo del tendón afectado, eso va a causar que la compresión sea aún mayor y por tanto genere mayor dolor. Si la persona llega a la fase número 3, evidentemente tenemos que, si la compresión anterior era por formación cálcica y la rigidez aumenta, es muy posible que en la fase 3 encontremos una degeneración mayor y esto llevará por último a la rotura del tendón, que puede ser parcial o completa. Esta imagen solo es para mostrarles acerca del rango de movilidad en el cual se presenta el dolor. Es importante mencionar que el manguito de los rotadores junto con la articulación glenohumeral permiten la movilidad de este hombro en un ángulo inferior a los 180 grados, pero un poquito mayor a los 90 grados. Vemos claramente en esta porción cómo el dolor se presenta precisamente en ese rango de movilidad. Entonces es importante mencionar que el manguito de los rotadores y la articulación glenohumeral en conjunción forman este rango de movilidad, que es precisamente donde se genera el dolor. Ahora, muy bien, si vemos esta segunda imagen, aquí vemos solamente la compresión o el pinzamiento, que es lo que les comentaba, del acromio contra el tendón afectado del manguito de los rotadores, lo que genera este dolor tan enorme, ¿no?, en esta porción. Por último, la siguiente imagen solamente es para mostrarles cómo la parte del acromio se comprime totalmente contra el tendón, lo que va a generar pues las tres fases que ya les comentaba acerca de la evolución de la afección sobre los tendones que pudieran estar afectados. Esta parte solo es un poquito más ilustrativa para mostrar la región interna sobre cómo se va afectando y va causando las alteraciones que pues, por último llevarán a la rotura del tendón, que podría ser parcial o total, como ya les comentaba. La exploración física la iniciaremos con la inspección. En la inspección estaremos buscando deformidades, atrofias, la existencia de alguna cicatriz. Además de eso, también veremos la simetría de ambos hombros en nuestro paciente y observaremos la morfología en la parte de adelante de la clavícula, del músculo deltoides, y en la parte trasera estaremos observando el músculo deltoides, el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso. Además, también podremos apreciar si llegase a existir la deformidad de escápula alada. Esta existe cuando la escápula no está totalmente pegada al plano de la parrilla costal. A continuación, iniciaremos con la palpación. En la palpación estaremos primero delimitando la articulación esternoclavicular. Posteriormente nos iremos al relieve de la clavícula y después continuaremos con la articulación acromioclavicular. También observaremos la porción larga del bíceps en su inserción y la corredera bicipital. Para esto nosotros vamos a tomar el brazo de nuestro paciente y con rotación externa lo tenemos que elevar. Posterior a esto podemos observar la inserción del músculo supraespinoso y para esto vamos a hacer una retropulsión del brazo de nuestro paciente con una rotación interna. Continuaremos con la parte posterior del hombro y vamos a estar observando el reborde de la espina acromial y buscaremos también el borde inferior de la escápula. La exploración física tiene como punto principal poder identificar la movilidad de nuestro paciente. Nosotros estaremos observando la flexión de nuestro paciente, que debe de tener un ángulo de 180 grados,
su abducción, que de la misma manera debe de tener 180 grados. Vamos a buscar también la rotación externa. De esta manera vamos a colocar el codo de nuestro paciente, no va a separarse del tronco, y con la mano en posición hacia la parte externa. Y la rotación interna vamos a solicitarle a nuestro paciente que con su mano haga una retropulsión e intente tocar la parte trasera lo más que pueda de su espalda. Esta altura la vamos a tomar como referencia y vamos a hacer lo mismo con el otro brazo para ver si llega a la misma altura o no llega a coincidir. Esta es una manera de observar o de hacer una comparación en ambos hombros. Dentro de los cuadros clínicos que se pueden encontrar es el síndrome subacromial. En este vamos a encontrar una limitación de la abducción y vamos a encontrar un arco doloroso del movimiento en el rango de movimiento. Va a ser un dolor a raíz del movimiento entre los 90 y 40 grados. Y podemos igual encontrar artrosis. En la artrosis va a haber déficit de la rotación interna o puede existir también capsulitis, que es un dolor en la rotación externa pasiva. Se tienen que realizar una serie de maniobras o test para identificar el dolor en lugares específicos. El primero que realizaremos será el test de Job. Este tiene que ser una elevación contra resistencia del explorador. Con nuestro paciente tiene que despegar el brazo de la línea media y con su mano en anteropulsión él va a elevar y yo crearé una resistencia. Será positivo en dado caso de que exista dolor en el espacio subacromial. El siguiente es el test de Jochum. En este colocaremos la mano de nuestro paciente en el hombro y solicitaremos que eleve el codo mientras nosotros le creamos resistencia. Será positivo si existe dolor en el espacio subacromial. El siguiente test es el test de SPED. En este vamos a realizar vamos a tener el brazo de nuestro paciente en anteropulsión y realizaremos una elevación del brazo mientras yo le creo una resistencia. En dado caso de que sea positivo, se creará dolor en la corredera bicipital. El siguiente test es el test de Cross. Este se realiza una aducción pasiva forzada y dará positivo en el caso de que nuestro paciente refiera dolor en la articulación al momento de que nosotros realicemos el movimiento. En el test de la compresión se realizará cuando nosotros sospechemos de que hay alguna lesión cervical. Para esto el explorador tiene que juntar sus manos, entrecruzar los dedos y realizar una presión ligera en la cabeza de nuestro paciente. Posterior a esto vamos a realizar el test de Spurling. Este se realiza al momento de hacer la misma compresión, sin embargo nuestro paciente estará haciendo movimientos laterales de la cabeza. Como método de diagnóstico, debemos empezar realizando un correcto y adecuado interrogatorio, ya que este nos va a arrojar una historia clínica bien detallada, la cual debe ir acompañada por una evaluación física completa, que en conjunto debe de ir también las pruebas de laboratorio especiales, estudios de laboratorio y estudios de gabinete. En el interrogatorio debemos de preguntar al paciente sobre sus datos personales, como su edad y su nombre, obviamente. Además, debemos de preguntarle si tiene antecedentes patológicos como la artritis reumatoides, diabetes y si hay antecedentes de tabaquismo. Además, es importante que preguntemos al paciente a qué se dedica. De igual forma, es esencial que indaguemos si el paciente realiza actividades o trabajos que requieran de movimientos vibratorios, como por ejemplo el uso del martillo mecánico. En el interrogatorio es importante que también indaguemos sobre el dolor, ya que esto nos va a arrojar datos como tiempo de aparición, duración del dolor, zona del dolor,
la intensidad del dolor y además en qué momento del día es más frecuente que se presente este dolor, ya que en este tipo de síndromes el dolor suele presentarse durante el sueño. Como exámenes complementarios podemos mandar a realizar estudios de gabinete como una radiografía simple. Esta nos va a ayudar a descartar la presencia de tumores, fracturas o luxaciones. Esta es importante que se mande a realizar en 4 proyecciones: anteroposterior, anteroposterior con rotación humeral, en posición lateral y en posición oblicua a 30 grados en dirección caudal. También podemos mandar a realizar una resonancia magnética. Esta nos va a ayudar a detectar o de observar el tendón dañado. Asimismo, nos va a ayudar a identificar el tamaño de la lesión y el grado de retracción. De igual forma, podemos mandar a realizar una neumoartrografía. Esta nos va a ayudar a observar si hay alguna fuga del medio de contraste. Esto no se va a traducir en una ruptura del manguito rotador. De igual forma, podemos mandar a realizar una artrografía resonancia. Esta nos va a ayudar a delimitar la patología del manguito rotador y la inestabilidad axial. Como diagnóstico diferencial podemos encontrar una lesión acromioclavicular. Asimismo, también se puede llegar a confundir con una tendinitis del bicipital. También debemos de tener en cuenta que se puede presentar una radiculopatía cervical, pero igual es importante que descartemos un infarto al miocardio. La epicondilitis medial tiene menor incidencia que la lateral. Es una patología que ha sido principalmente conocida como lo que es el codo de tenista, debido a que esta asociación con este deporte. Sin embargo, se asocia mucho más a lo que son las actividades laborales específicas. Se tiene una irritación del tejido que conecta al músculo del antebrazo con el codo. Esto produce dolor, irritabilidad y sensibilidad en la parte exterior del codo. Antes de explicar sus anormalidades, debemos de recordar un poco su anatomía. La articulación de su codo está formada por 3 huesos: el hueso del brazo, húmero, y los 2 huesos del antebrazo, radio y cúbito. Existen unas protuberancias óseas en las partes inferiores del húmero llamadas epicóndilos. A la protuberancia ósea de la parte exterior, lado lateral del codo, se le llama epicóndilo lateral. A continuación se darán unas imágenes de lo que es la anatomía normal y las anormalidades, recordando que los músculos, los ligamentos y tendones mantienen unida a lo que es la articulación del codo. La epicondilitis o codo de tenista es un trastorno que afecta a las personas que realizan de forma frecuente y continuada movimientos de hiperextensión del codo. En la mayor parte de las ocasiones se trata de una enfermedad provocada por microtraumatismos de tracción repetidos en el punto de inserción de los músculos extensores de la mano y la muñeca. Estos músculos se insertan en una protuberancia situada en el extremo distal externo del húmero, denominada epicóndilo. Esta es la afección más común del codo y produce un dolor localizado en la zona de inflamación que puede irradiarse hacia la parte externa del brazo o antebrazo. Es común en las personas que practican deportes como el tenis o el squash. La epitrocleitis o el codo de golfista, también conocido, es un trastorno que afecta a las personas que realizan de forma frecuente y continuada movimientos de hiperflexión del codo. Esta es una patología de la inserción de la musculatura flexora de la mano muñeca de la epitróclea, que es una protuberancia situada en la parte distal interna del húmero. En la mayoría de las ocasiones se trata de una enfermedad provocada por microtraumatismos de tracción repetidos a nivel del punto de inserción de los músculos flexores de la mano y la muñeca. La epicondilitis y la epitrocleitis son 2 afecciones del codo relativamente fáciles de identificar.